Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Perspectiva de Género en los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos, que hace parte del ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Empresas, denominado Apropiación Judicial del Nuevo Paradigma. De la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Judicial Excelencia en la Justicia, que tiene como finalidad promover reflexiones y debates sobre la libertad de empresas y el acceso a la justicia en Colombia, se ha diseñado este segundo ciclo de capacitación judicial denominado Derechos Humanos y Empresas, Apropiación Judicial del Nuevo Paradigma. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la implementación de los principios rectores sobre empresa de derechos humanos, en tanto adquiere matices especiales cuando se reflexiona desde la perspectiva de género. En esta oportunidad se presentarán algunas reflexiones sobre la materia para conocer detalles sobre los impactos diferenciados de las actividades productivas en las mujeres, la implementación de la debida diligencia con enfoque de género, entre otras circunstancias particulares. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Lina María Céspedes Báez, abogada de la Universidad del Rosario, doctora en Derecho de Temple University, Filadelfia, fue becaria de Fulbright del 2012 a 2014 y Residential Fellow del Institute for Global Law and Policy de la Universidad de Harvard 2014-2015. Con maestría en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia y Master of Law en Derecho Internacional de Cardozo School of Law, New York. Especialista en Derecho Tributario y actualmente se desempeña como docente titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Lina María Céspedes, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Bueno, doctora Mónica, muchas gracias por esta invitación. Primero que todo, quiero dar un saludo muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Lara Bonilla. También darles un saludo muy especial a quienes nos acompañan hoy en esta tarde para hablar de este tema tan importante, que es todas las dimensiones de género en lo que tiene que ver con empresas y derechos humanos. Voy a compartir una presentación con ustedes que va a facilitar el seguimiento de estas reflexiones que voy a compartir con ustedes. Listo. Bueno, entonces, como la doctora Mónica ya lo anunció, vamos a hablar de perspectiva de género en los principios rectores de empresas y derechos humanos. Antes de entrar en materia específicamente, quisiera pues recordar unos conceptos fundamentales que estoy segura ustedes los tienen muy frescos, pero pues es importante tener estas nociones muy claras para entender precisamente el planteamiento que les voy a hacer respecto a lo que tiene que ver con la aplicación de los principios de empresas y derechos humanos con un enfoque de género. Primero, pues tenemos siempre que recordar que cuando hablamos de género hablamos de una categoría de análisis. A mí me gusta mucho una definición que usa Joanne Scott, una académica, sobre todo que hizo estudios sobre historia, pero después su propuesta de utilizar la categoría género para los estudios en historia se hizo, digamos, se llevó a otras áreas del conocimiento, incluido el área de lo jurídico. El género, como nos recuerda ella, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones significantes de poder. ¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que hay un dato que tenemos que en muchas definiciones como esta de la UNESCO, tenemos el dato que es sexo, que está referido a las diferencias fisiológicas y biológicas de los cuerpos humanos, que definen quién es un sujeto femenino o masculino al nacer, y esas diferencias fisiológicas y biológicas, además de generar la división entre lo masculino y lo femenino en la cultura, también son traducidas en unos elementos constitutivos de relaciones sociales. En esas diferencias, por ejemplo, precisamente se ha dicho los hombres son más fuertes físicamente, siempre, la mayoría del tiempo, y las mujeres no tienen la misma constitución física, pero también con base en esa lectura de lo que es masculino y femenino, se han generado lo que se llaman los estereotipos de género, donde se dice, por ejemplo, que las mujeres son más sentimentales mientras los hombres son más racionales. Realmente la diferencia entre lo masculino y lo femenino podría ser una diferencia que no tuviera unos impactos en la vida social, pero precisamente son diferencias que leídas en los contextos sociales se vuelven, como lo dice Joan Scott, una forma primaria de relaciones significantes de poder. Entonces, generalmente, en el mundo occidental, cuando hablamos de la sociedad, que las sociedades están cruzadas por el género, lo que decimos es que generalmente lo que pasa es que se privilegia un punto de vista masculino donde se sienta por un estereotipo que se entiende como una verdad, donde lo masculino es más apreciado, lo femenino de alguna manera es despreciado o valorado, digamos, disvalorado, donde se entiende que los hombres están hechos para liderar, para tener altos cargos directivos, mientras que las mujeres entienden que están, digamos, hechas naturalmente para el hogar. Y cuando traemos la categoría género a entender estas realidades sociales, nos damos cuenta que no hay, que la biología, como diría Simone de Beauvoir, no es un destino, la biología no es un destino, ser hombre o ser mujer, ser femenino, ser masculino, no es un destino, pero la sociedad construye sus relaciones de poder alrededor de estas lecturas de qué es lo femenino y qué es lo masculino. También es muy importante recordar estos conceptos que son básicos para el tema de género y también para la garantía de los derechos. Tenemos dos definiciones aquí muy importantes, una que nos trae la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, donde nos dice que la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Este artículo 1 de la Convención de la CEDAW, la cual está aprobada por Colombia, es una definición muy importante porque nos da todas las dimensiones de lo que significa una discriminación contra la mujer. Y como vemos en la definición, toda discriminación contra la mujer atenta directamente contra el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales. También tenemos violencia basada en género, y aquí me gusta retomar una definición que nace del Comité Coordinador del CIVIGE, donde tenemos una conceptualización bastante, diría yo, completa de lo que son violencias de género, y nos dice que corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Aquí ustedes ven en la definición de violencia basada en género cómo realmente esos conceptos que acabamos de ver en el slide anterior de género y sexo se ponen en juego en esta definición de violencia basada en género, porque precisamente nos están diciendo que la violencia basada en género es aquella conducta que nace de esas relaciones de poder asimétricas basadas en la sobrevaloración de lo masculino y la correlativa subvaloración de lo femenino. Bueno, con esos conceptos ya claros,
entremos en materia de las dimensiones de género y los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Ustedes ya vienen de un ciclo de conferencias anteriores donde han visto la historia precisamente de los principios de empresas y derechos humanos, los principios rectores. Han visto cómo ese trabajo finalmente en el año 2011 es, digámoslo así, aprobado en el seno de Naciones Unidas y se le entrega a la comunidad internacional una serie de principios precisamente para lograr que los estados cumplan con sus obligaciones en la materia y las empresas respeten estos derechos humanos y sean unos principios con unas directrices. Sin embargo, uno de los temas que siempre, digamos, fue debatido después de la aprobación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en ese proceso que culmina, digámoslo, no culmina, pero que tiene un momento de cierre en el 2011, con la entrega de los principios a la comunidad internacional, es el tema de género. Digamos, el tema de género queda como uno de los grandes interrogantes en la medida en que, si bien los principios, y voy a seguir refiriéndome a los principios para no decir principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, pero digamos, si bien los principios tienen algunas referencias a temas de género, lo que mostró su aplicación y lo que mostró una lectura detallada era que no era primero un enfoque transversal a todos los principios y que tenía, digamos, generaba algunas preguntas en su implementación. Entonces, el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comenzó a trabajar precisamente en cómo incluir de una manera más sistemática las dimensiones de género a los principios rectores. Y de ahí nace estas directrices para estados y empresas en la materia, que son aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos el 23 de mayo de 2019. Ahí tienen la referencia de esta resolución. Y ahí ven que este trabajo toma el nombre de dimensiones de género de los principios. ¿Cuál es su objetivo específico? El objetivo específico de estas dimensiones de género es precisamente aplicar ese marco que ustedes ya han visto desarrollado en las conferencias anteriores de proteger, respetar y remediar, ¿no? Ese marco que está enfocado en que los estados protejan, en que las empresas respeten y en que haya remedios efectivos y pertinentes. Entonces, su objetivo es aplicar el marco para garantizar los derechos de las mujeres en contextos de violaciones de derechos humanos que tengan que ver con la actividad empresarial. Importante aquí. ¿A quiénes aplican estas dimensiones de género? Sobre todo si ustedes han estado, digamos, o son conscientes de los grandes debates acerca de cuál es el concepto de género, si el concepto de género es solo mujer, si el concepto de género también abarca toda la población LGBT, es decir, también abarca a la población con orientación sexual e identidad sexual diversa, etcétera. Pero lo importante aquí sí es saber que las dimensiones de género y los principios aplican para una definición amplia de mujer. El género aquí es tratado como un sinónimo de mujer. Sin embargo, esa definición de mujer es una definición amplia. ¿Qué quiere decir? No nos estamos refiriendo, cuando hablamos de las dimensiones de género, que solo aplica a mujeres cisgénero, sino también aplica a mujeres transgénero y mujeres intersexuales. Es decir, no solo nos estamos refiriendo a mujeres que biológicamente son identificadas como mujeres, sino también a aquellas mujeres que son identificadas como mujeres porque tienen una identidad sexual diversa y a las intersexuales. De todas maneras, pues esto genera una serie de preguntas que vale la pena, si bien no podemos explorar en esta conferencia porque rebasa el tema, y rebasaría el tiempo que tenemos disponible, sí genera una pregunta de cómo poder incluir las otras dimensiones
de lo que entendemos por género en los principios rectores, es decir, cómo podemos incluir todo el universo que implica la orientación sexual y la identidad de género diversa. Esa es una pregunta para realmente sopesar y analizar. Bueno, ¿por qué toma esta decisión el grupo de trabajo y por qué las dimensiones de género se enfocan particularmente en las mujeres? En un sentido amplio, evidentemente. Pues primero, parte de un reconocimiento que las mujeres sufren de manera diferenciada y muchas veces desproporcionada los impactos negativos de la actividad empresarial. Estas expresiones diferencial y desproporcional o diferenciada y desproporcionada son unos términos muy importantes que no solo son o se aplican únicamente en la dimensión internacional. También en nuestro derecho doméstico, todo el desarrollo de los impactos diferenciados y desproporcionados, ustedes lo pueden ver en todos los desarrollos jurídicos, tanto a nivel de legislación, de regulación y de jurisprudencia, los pueden ver ustedes alrededor de los temas de conflicto armado, donde realmente empieza a ser utilizado de una manera sistemática estos dos conceptos los dos conceptos diferencial y desproporcional. Diferencial, pues reconoce que hombres y mujeres sufren los impactos negativos. En el caso del conflicto armado, pues se hablaba del conflicto armado, ¿cierto? Que los daños que sufren los hombres generalmente no son los que sufren las mujeres, y pues uno puede ver, viendo cifras de la unidad de víctimas, donde uno puede ver que hay ciertos delitos de los cuales los hombres sufren más o padecen más y las mujeres sufren de otros o son víctimas de otros. Y también cuando hablamos de desproporcional, estamos hablando de un impacto, digamos, exacerbado. Es decir, y ahora vamos a ver cómo esa palabra desproporcional también tiene una fundación, un fundamento en el derecho internacional en tema de derechos de las mujeres. Como les decía antes, los principios rectores de 2011, si bien incluyeron unas consideraciones sobre la perspectiva de género, lo que se dio cuenta el grupo de trabajo es que esa dimensión de género no estaba desarrollada, no había sido incluida de manera sistemática en los planes nacionales de acción, y no se había generado una legislación correspondiente. El grupo de trabajo habla de formas contemporáneas de esclavitud a las cuales padecen las mujeres y donde no se ha expedido una legislación acorde. Bueno, entonces les estaba diciendo que los principios rectores, pues, si bien tenían una perspectiva de género, era una perspectiva limitada. Los planes nacionales de acción no había acciones sistemáticas, no había una perspectiva comprensiva y sobre todo no había una orientación específica. Y hay un tema que yo creo que vale la pena mucho subrayar, y es que ese desarrollo que tenían los principios rectores estaba muy limitado a las mujeres dentro de las empresas. Y no tanto, y que yo creo que eso es una cosa que hay que explorar mucho más sistemáticamente, incluso ahora con las dimensiones de género. Si bien mejora este aspecto, tenemos que analizarlo mucho más, y es la empresa entra en un contexto, y ese contexto, o sea, la empresa no es una realidad totalmente separada, no es una realidad económica y social completamente separada del contexto. Entonces es necesario también dimensionar ahí sí y analizar qué pasa también a las mujeres que están por fuera de la empresa, que están en el entorno, digamos, que hacen parte de las cadenas de valor que conectan con la empresa, pero no son parte de la empresa, no son empleadas de la empresa, y también las mujeres que están en la comunidad en la cual la empresa hace presencia. Bueno, entonces, básicamente, con esta evidencia, el grupo de trabajo, quien tiene un mandato expreso para incluir la dimensión de género, pues lanza y hace un trabajo para dar unas dimensiones de género en los principios rectores. ¿Qué evidencia maneja
en las dimensiones de género y qué evidencia manejamos nosotros a nivel país para saber por qué son tan importantes las dimensiones de género de los principios. Primero, hay retos en temas de mujeres, las dimensiones lo hablan obviamente a nivel mundial. Aquí yo hice un esfuerzo de mostrarles también datos a nivel Colombia. Las mujeres están sobrerepresentadas en los empleos informales. Vimos las últimas cifras del DANE, mayo-julio 2021, tenemos 48.1% de mujeres en el sector informal versus 45.9% hombres en porcentaje. También tenemos una evidencia de que las mujeres tienen un acceso limitado a la propiedad, es decir, son propietarias según cifras que nos dan las dimensiones de género, los principios, son propietarias de menos del 20% de la tierra en el mundo. También tenemos brechas en desempleo. En el caso de Colombia tenemos que mayo-julio 2021 las mujeres experimentan un 19.1% en desempleo versus hombres que tienen 11.8%. Violencia de género. Las mujeres están, digamos, la violencia de género las afecta, perdona, y sobra una S, en todas las etapas de la vida y en todos los ámbitos de la vida, es decir, no solo en lo público, sino también en lo privado. Un estudio de la OMS del 2013 nos dice que más del 38% de las muertes violentas de mujeres ocurren porque las perpetra un compañero íntimo. Esto solo le pasa al 6% de los hombres. También tenemos en Colombia un conflicto armado, digamos el tema del conflicto armado, que tiene un impacto diferenciado y desproporcionado y que ha sido documentado pues a lo largo de por lo menos las últimas 2 décadas. Y las empresas, también se ha estudiado, la literatura pues tiene evidencia al respecto, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, que la llegada de una empresa a los contextos implica a veces compra de tierras, desplazamiento forzado de mujeres, de sus familias, obviamente también de hombres, pero que las mujeres sufren muchísimo con esos desplazamientos forzados. La llegada de cuerpos de seguridad para proteger a las empresas también implica afectaciones en la vida de las mujeres. También se ha documentado que tienen muy limitada la participación. Cuando las empresas abren canales de participación a la comunidad, las mujeres tienen muy limitada la participación, ya sea porque en sus hogares haya estereotipos de género donde se diga es el hombre que tiene que participar, o por ejemplo porque las mujeres tienen labores domésticas y de cuidado no remuneradas que deben cumplir y no pueden dejar el hogar tan fácilmente como los varones. Bueno. ¿Qué estándares tenemos relevantes en las dimensiones de género? Primero que todo, como ya lo hablamos antes, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, con una recomendación que hace el comité de esa convención, el comité de la CEDAW, una recomendación de 1992 muy importante, que ha sido muy importante en temas de conflicto armado en Colombia y que es muy importante para este tema, donde se define la discriminación como un concepto que incluye la violencia basada en sexo, es decir, la violencia dirigida a las mujeres porque son mujeres, o la que las afecta de manera desproporcionada. Y miren, ahí está ese concepto tan importante que es desproporción. También tenemos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, tenemos los Principios de Empoderamiento para las Mujeres del 2010, que ha sido firmado por más de 2.000 empresas a nivel mundial. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos la Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, que fue lanzada en 2018. Tenemos los estándares de la OIT, particularmente la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social. ¿Cómo funcionan esas dimensiones de género de los principios rectores? Que son realmente, ese es el documento madre, el documento matriz para poder realmente transversalizar las dimensiones, para transversalizar el enfoque de género a todo el tema de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. El esquema o la estructura de esas dimensiones de género tiene 3 ventanas de género, lo que llama la resolución son 3 ventanas de género y va a tener un marco de género. Entonces, veamos las 3 ventanas. Importantísimo. La primera ventana
es el principio de no discriminación. Entonces, ¿qué nos dice esa ventana? Nos dice, los principios rectores deben ser implementados de tal manera que no generen o perpetúen la discriminación de género. Es decir, hay un llamado a las empresas para decir, todos estos principios de 2011, usted tiene que hacer una evaluación donde precisamente no genere discriminación o perpetúe, ni la genere ni la perpetúe. La segunda ventana es que hay unos principios que indican la inclusión de género de manera específica, hay unos principios rectores que nos dan lineamientos específicos en materia de género y los tenemos que rescatar. Entonces, principio número 3, los estados están obligados a dar lineamientos de género en materia de empresas y derechos humanos. Principio número 7, los estados están obligados a dar asistencia adecuada a las empresas que están operando en áreas de conflicto con enfoque de género. Es decir, los estados deben darle a las empresas una asistencia pertinente y oportuna para que esas empresas operen, cuando esas empresas operan en áreas de conflicto armado. El comentario del principio 18, que nos dice, cuando se estén identificando los impactos en derechos humanos, las empresas deben tener en cuenta siempre los riesgos para mujeres en sus aspectos diferenciales. Principio 20. Las empresas deben esforzarse en hacer seguimiento de sus impactos, ¿no?, en comunidades o individuos o poblaciones vulnerables o marginadas. Y hay un llamado por la generación de datos desagregados por sexo. Principio número 12 es la tercera ventana de género. Y esto es muy importante porque nos dice, siempre con base en las circunstancias, las empresas podrían necesitar estándares adicionales, como en el caso de las mujeres. Es decir, si las empresas se dan cuenta que están en áreas de conflicto, por ejemplo, donde hay presencia de ciertas empresas que generan unos riesgos desproporcionados para las mujeres, las empresas tienen que tener conciencia de la posible necesidad de considerar estándares adicionales a los que están específicamente delineados en los principios rectores. Ahora, tenemos esas tres ventanas de género y tenemos un marco de género que complementa muy bien los tres pilares de los principios rectores, ¿cierto? Que es los pilares de proteger, respetar y reparar. Aquí este marco de género nos da 3 etapas para los 3 pilares, que son una evaluación reactiva de género. Cuando se traduce en la versión en español de esta palabra reactiva, a mí la traducción no me gusta mucho porque suena como una reacción, ¿no? Y no como con previsión. Realmente en inglés la palabra es responsive, es una evaluación que responda al género. Y en esa evaluación que responda al género se debe examinar, las empresas deben examinar normatividad, bueno, y los estados también, evaluar los impactos de género, producir datos de género, etc. También en una tercera parte, una tercera etapa, tenemos medidas transformadoras de género, es decir, debe haber una asunción pública del compromiso de trabajar por la igualdad de género, se deben adoptar medidas afirmativas, se deben implementar medidas de empoderamiento, se debe promover la participación de las mujeres y por último, unas reparaciones transformadoras de género, unas reparaciones que prevengan, corrijan y disuadan, para enfrentar abusos sistemáticos y diseñar reparaciones transformadoras. También quiero hacer mucho énfasis en la palabra transformadora. Es decir, las medidas y las reparaciones no solo deben propender a intervenir en una situación específica, sino deben tener una perspectiva, una proyección de lograr transformar hacia el futuro en una sociedad basada en estereotipos patriarcales. De manera que hago esa
digamos, hago esa, o subrayo esa palabra. Bueno, con esto ustedes ven ese marco que tienen tanto los estados como las empresas para realizar los derechos de las mujeres, para responder a las violaciones de derechos humanos que se dan en el contexto empresarial. Voy a hablar de 3 temas específicos ya en la última parte de esta presentación para mirar realmente algunos de los temas que se presentan en este contexto de empresas y derechos humanos y posibles violaciones de derechos de las mujeres. Quisiera comenzar con el tema del acoso y violencia sexual. Nosotros tenemos en nuestro Código Penal colombiano conductas tipificadas que responden tanto al acoso como a la violencia sexual. Tenemos el artículo 210A, donde nos habla, por ejemplo, nos habla del acoso sexual de manera amplia, y ahí encontramos también el acoso sexual laboral. Y tenemos varios tipos penales que nos hablan de violencia sexual. Violencia sexual es un término mucho más amplio, que implica pues actos o comportamientos que tienen un claro contenido sexual, que se despliegan utilizando la fuerza o la coerción física, la parte psicológica o emocional, y pues existe un aprovechamiento de la indefensión o las relaciones de poder. Entonces, ha habido una preocupación muy pronunciada acerca del acoso sexual laboral y la violencia sexual en contextos del tema de empresas y derechos humanos. El Ministerio del Trabajo nos habla que el acoso sexual laboral son esos comportamientos verbales, gestuales, de contacto físico, de insinuación, comentarios con un ingrediente sexual, exhibición de contenidos de tipo sexual, la exigencia de comportamientos sexuales, entre otros, que se dan precisamente en el ámbito laboral. ¿Cuál es uno de los, digamos, una de las dificultades más grandes en este tema con el acoso sexual laboral en el tema de empresas y derechos humanos? Yo creo que uno de los primeros temas complicados es la dificultad de tener una idea clara de las cifras, y uno de los pilares, uno del marco, uno de los ciclos precisamente del marco para las dimensiones de género en materia de derechos humanos y empresas es tener cifras claras, oportunas, disagregadas por sexo. Hay algunas referencias, digamos, en algunas publicaciones que nos dicen que solo 2 de cada 10 mujeres afectadas por violencia basada, por acoso sexual laboral, denuncian mediante los procedimientos internos. Esto también apunta a una clara desconfianza de las mujeres a los procedimientos internos que tienen las empresas, no en todas, pero pues digamos uno de los grandes obstáculos que se ve en las formas para prevenir y para responder de manera adecuada al tema de acoso y violencia sexual en los entornos laborales, pues tiene que ver con el miedo a perder el trabajo, a ser discriminada, juzgada por medio de estereotipos y a una falta de claridad de los mecanismos internos. Hay industrias más proclives a este tipo o empresas más proclives a este tipo de situaciones, y eso es algo que hay que tener en cuenta realmente siempre que se van a hacer estos, digamos, se va a evaluar los riesgos que tienen las mujeres en ciertos entornos empresariales. Las empresas masculinizadas reportan o hay estudios donde se ve que tienen más riesgo de que las mujeres sufran acoso sexual y violencia sexual. Entonces, ¿qué nos dicen las dimensiones de género, los principios rectores frente a este tema? Nos dice que los estados deben tener legislación apropiada, nos dice que los estados solo deben realizar transacciones con empresas que cuenten con políticas y mecanismos para el efecto, pues para precisamente prevenir e investigar y sancionar el acoso sexual laboral y la violencia sexual en entornos empresariales. Nos dice que los estados deben usar mecanismos de disuasión respecto a empresas en esta materia. Nos dice también que los estados deben velar porque haya medidas efectivas de reparación para mujeres en esta situación y que las empresas rindan cuentas. Los estados deben promover, deben invitar a las empresas a que rindan cuentas. Las empresas deben generar entornos para la igualdad de oportunidades de las mujeres que precisamente logren prevenir
y logren realmente responder a estas situaciones. Por ejemplo, hay investigaciones que dicen que donde no hay sitios de higiene apropiados o no hay entornos favorables a la menstruación, son entornos donde puede haber más incidencia de acoso sexual, laboral y violencia. Las empresas deben considerar el acoso y la violencia sexual como riesgos graves de derechos humanos y las empresas deben capacitar al personal para hacer frente a este tipo de situaciones. También las empresas deben establecer mecanismos apropiados que respeten la confidencialidad, sean imparciales y sean oportunos. Y las vías de reparación que tengan las empresas deben ser transformadoras y consultar la experiencia de las mujeres. Por ejemplo, digamos, es algo que no debería darse, que los acuerdos de indemnización se incluyan las cláusulas de no divulgación, lo que se llaman los Non-Disclosure Agreements, a menos que las mujeres sean las personas que lo solicitan, y tampoco pueden implicar esos acuerdos renunciar a acciones judiciales o extrajudiciales. También se hace un llamado para lograr que las mujeres en estas situaciones cuenten con una asistencia jurídica apropiada y, por qué no, gratuita, y que los estados deben revisar los techos económicos para poder incluir a estas mujeres para que logren el acceso a una asistencia jurídica adecuada. Bueno, hablemos de debida diligencia con enfoque de género. El objetivo de la debida diligencia es generar conocimiento. Este ejercicio está ligado con el deber de respetar los principios rectores y se refiere a los pasos que la compañía debe tomar para identificar, prevenir y ofrecer remedio a los impactos negativos de derechos humanos que causen las empresas. Entonces, la debida diligencia está dirigida al manejo del riesgo y tiene como fundamento la constatación de que la operación empresarial puede generar impactos de derechos humanos. Como ustedes lo podrán leer en varios manuales y en la literatura de debida diligencia, nos dicen, y los escritos académicos, que las empresas no son operadores neutros. Las empresas cambian los contextos en que operan de manera positiva o de manera negativa, pero las empresas pueden tener una influencia muy positiva en temas de género. Una cosa muy importante es que la debida diligencia no es como un paso en el tiempo y nunca más se vuelve a hacer. La debida diligencia es un proceso continuo y el género debe ser transversalizado en todas sus etapas. ¿Qué etapas tiene? Las etapas pueden variar, pero yo sigo los 6 pasos de la OCDE y hay una página web que a mí me gusta mucho que se llama Gender Responsive Due Diligence, que les recomiendo muchísimo consultar porque tiene, digamos, una caja de herramientas prácticas, etcétera, y tiene casos exitosos. Entonces tenemos 6 pasos. Tenemos un paso primero que es el diseño. Vamos a adoptar y divulgar las políticas de conducta empresarial responsable, donde se establecen los compromisos y los planes con enfoque de género. Entonces hay una comunicación al público, a los empleados, a los proveedores, y generalmente implica ajustar políticas y estructuras existentes. Y lo que se busca es promover una apropiación dentro de la empresa y una divulgación hacia el público. Importante que se asignen recursos. Hay un paso segundo y es: se identifican y se valoran los impactos negativos actuales y potenciales que se pueden desprender de la operación empresarial. Entonces se hacen los estudios de contexto, tiene que ir más allá de la empresa, se proyecta hacia la comunidad y hay que tener claro que no todos los impactos de género, riesgos de género son fácilmente identificables. Para eso, pues, se tiene que tener experticia de género para precisamente poder identificar eso que no es tan evidente. Entonces, por ejemplo, un cambio en los horarios laborales puede generar grandes impactos de género, sobre todo, por ejemplo, porque mujeres tienen responsabilidades del cuidado de los hijos o porque se hace inseguro transitar en los lugares públicos. Hay que mirar la infraestructura, hay que mirar la actividad. En este paso es indispensable priorizar, es decir, cuáles son los riesgos más altos y cómo va a responder la empresa, que eso nos lleva al paso 3. Hay que detener, prevenir y mitigar los impactos negativos con perspectiva de género. Esto quiere decir, hay que hacerse la pregunta por las mujeres. Por ejemplo, si la empresa identifica que hay brechas salariales,
Entonces, toma medidas para compensar brechas salariales. Implementa medidas para que las mujeres no dejen el trabajo después de tener hijos. O se toman medidas, digamos, si se da cuenta que una industria está generando una contaminación de una fuente de hídrica, pensémoslo, que afecta la alimentación de las mujeres, entonces la empresa tiene que mirar si detiene o cómo previene o cómo mitiga. El paso 4, hay que hacer un seguimiento continuo a la implementación y evaluación de los resultados. Hay que hacer auditorías de género. Un paso 5, hay que proveer información sobre el abordaje de los impactos a los consumidores, al Estado, a los proveedores, a la comunidad en general. De nuevo, desagregar la información por sexo es clave. Y hay que tener en cuenta a cómo se comunica y a qué público. No es lo mismo comunicarle al Estado, ¿no? Al Congreso, a los jueces, ¿no? Al ministerio. No es lo mismo comunicarle al Estado que comunicarle a la comunidad, que comunicarle a los consumidores. Hay que mirar muy bien cómo se comunica. Y un paso 6, importantísimo, adelantar acciones para reparar o colaborar en la reparación cuando corresponda. Entonces, la reparación evidentemente dependerá del nivel del daño y hay que responder ante las autoridades cuando sea necesario jurídicamente. Aquí es muy importante entender cómo las mujeres quieren y entienden la reparación. Hay estudios que muestran que los hombres prefieren la compensación económica, mientras en algunas situaciones las mujeres pueden preferir medidas comunitarias. Entonces hay que oír a las mujeres. Y también las empresas tienen que colaborar con los puntos nacionales de contacto cuando los puntos nacionales de contacto estén realizando mediaciones o conciliaciones. Otro tema, entonces quería hablar con ustedes el tema del acoso, el tema de la debida diligencia, y quería hablar un último tema antes de cerrar, que es todo lo que tiene que ver con política fiscal y género, que es un tema en el cual me dijeron que tenían interés en oír, y que tiene que ver precisamente con las políticas fiscales que un Estado implementa y sus dimensiones de género, y también está relacionado con un tema de inversión extranjera. Bueno, entonces yo creo que aquí es muy importante saber que los impuestos y la política fiscal tienen impactos de género. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado oyendo que tenemos que tener presupuestos sensibles al género. Colombia tiene un trazador presupuestal en materia de género. Esto pues parte de cumplimiento de compromisos internacionales, y recientemente ha venido emergiendo una agenda mucho más fuerte de impuestos y género. Es decir, en la discusión de la pasada y esta reforma tributaria que ya fue aprobada, el tema de género fue parte de la discusión y tiene que ver también con digamos, una necesidad sentida de parte de la sociedad y de la comunidad internacional, no de toda, pero de una parte, de cambiar esa agenda de impuestos solo para el crecimiento económico y lograr una agenda de impuestos para la equidad. Entonces, es una agenda que se ha consolidado a principios del año 2000 y que viene discutiendo muy fuertemente por qué los estados se están financiando cada vez con impuestos indirectos, ¿cierto? Que no tienen en cuenta la capacidad contributiva de las personas, impuestos indirectos IVA. Se viene discutiendo por qué se ha dado reducción de impuestos a las sociedades y ha venido una disminución de pagos de seguridad social por parte de los empleadores. Entonces, hay una agenda muy grande alrededor de este tema, en donde realmente hay un llamado para que las empresas contribuyan también a informar la discusión y a mirar los beneficios también de adoptar, si bien no toda la agenda de los impuestos para la equidad, sí algunos pilares muy importantes. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces, esto también conecta con un tema de inversión extranjera directa y género, es decir, vemos en muchos casos que los estados, y no solo Colombia, los estados en vías de desarrollo, tienen una urgencia de atraer inversión extranjera directa y de poder tener los recursos necesarios para su desarrollo económico. Esto pues genera una serie de preocupaciones porque genera lo que se llama el enfriamiento regulatorio, es decir, los estados o dan cláusulas de estabilidad regulatoria
a esa inversión extranjera directa, esa llegada a empresas, o dejan de regular ciertos campos precisamente para no digamos, generar desincentivos a esa inversión extranjera. Ahora, la inversión extranjera ha sido un campo emergente de análisis de género que conecta con toda con todo lo que tiene que ver con los principios rectores y, digamos, en un ángulo mucho más amplio que tiene que ver con todo el análisis de género del derecho internacional económico. Por ejemplo, tenemos evidencia en China que hay impacto positivo de la inversión extranjera directa porque genera empoderamiento de las mujeres. Pero miren, cuando la inversión proviene de países con altos estándares en la materia, es decir, cuando esa inversión proviene de países, esas empresas provienen de países que ya tienen unos estándares de género muy altos. También hay evidencia que en ciertos contextos, como en Vietnam, esta inversión solo beneficia a mujeres con poca preparación profesional y genera poca proyección. Y también ha habido evidencia que a pesar de que las empresas extranjeras tienen buenas prácticas internas de género, las mujeres siguen estando subrepresentadas en sus cargos de dirección. Este es un campo emergente de análisis. Este es un campo que tiene que ver con la promesa que nos puede dar la inversión extranjera directa, no solo como una fuente de recursos en un Estado, sino también como una manera de entender cómo esa inversión extranjera directa puede promover o no una equidad de género. Entonces, esto es un campo emergente, como es el campo emergente de los impactos en la tributación, que tenemos que estar muy pendientes, hay que hacer mucha más investigación al respecto y en donde los principios rectores también son muy valiosos y sobre todo sus dimensiones de género, precisamente para poder primero tener una inversión extranjera directa que cumpla con los más altos estándares en materia de dimensiones de género y que además pueda ser una, de nuevo, volviendo a que las empresas no son neutras, sino ejercen influencias en sus contextos, que puedan ser una influencia positiva para temas de promoción y garantía de derechos de las mujeres. Bueno, yo con esto quisiera cerrar y dejar dos conclusiones para que podamos abrir paso por lo menos unos minutos a unas preguntas. Primero, el documento que nos entrega el grupo de trabajo en el año 2019 es un documento, y este documento que se llama Dimensiones de Género, los Principios Rectores, es un documento fundamental, como yo les dije, matriz. Es un documento matriz donde nos da unos lineamientos muy claros de cómo transversalizar la perspectiva de género a los principios rectores. Y no solo nos da líneas o estándares, sino también nos da guía específica, nos da guías, lineamientos específicos. Entonces, digamos, el llamado acá es a apropiarse de ese documento. Segunda conclusión, a pesar, o no, más bien a pesar, no, más bien el reto con este documento es lograr que responda a las realidades de países como el nuestro. Es decir, países como los nuestros, un país como nuestro Colombia, un país que está atravesado por varias cuestiones delicadas. Primero, informalidad, gran informalidad laboral. Segundo, un gran impacto de la pobreza y feminización de la pobreza. Tercero, en este momento, un posconflicto, es decir, un posconflicto como todos los posconflictos realmente difícil, es decir, los posconflictos han sido difíciles en distintas latitudes, un posconflicto difícil, donde precisamente los retos del Estado de llegar a lugares que antes estaban dominados por grupos armados, es uno de los retos más grandes precisamente para hacer realidad estos estándares que, como les digo yo, son supremamente valiosos, debemos apropiarlos y debemos mejorarlos. Colombia puede ser realmente uno de los mejores laboratorios para dar lecciones al mundo respecto de cómo lograr darle un sentido a esas dimensiones de género en un país como el nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lina. Vamos al fragmento de preguntas. La primera,
¿Cómo la implementación de la debida diligencia con perspectiva de género puede contribuir a identificar los riesgos especiales a los que se encuentran expuestas las mujeres en el marco de la operación empresarial, doctora? Yo creo que la debida diligencia es una herramienta muy poderosa. Vimos los 6 pasos, ¿sí? Ahora, considero que esa debida diligencia con una implementación transversal y adecuada de las dimensiones de género que nos dio el grupo de trabajo, nos permite precisamente identificar esos riesgos diferenciales y desproporcionados que pueden sufrir las mujeres respecto de la actividad empresarial. Ahora, sí es siempre importante tener una experticia de género en este tipo de debida diligencia, y yo creo que hay un llamado muy grande que es digamos, las empresas en su debida diligencia, claro, adoptan los compromisos, listo, adoptan los compromisos. Los retos siempre está en tener las medidas específicas, y ahí es donde yo creo que tanto la experticia de las personas que son especialistas en género como la experticia de las personas que conocen el sector confluye totalmente para poder precisamente entender ¿qué es eso que las mujeres están más expuestas, a los que están más expuestas en ciertos contextos? Como yo les decía, por ejemplo, hay cosas que a veces son como muy simples, pero a veces se pasan por alto. Entonces, evidencia, por ejemplo, de temas de infraestructura, donde, por ejemplo, las mujeres no tienen baños cerca en la infraestructura de ciertas industrias, etcétera. Entonces, hay evidencia que puede eso generar que estén más expuestas a acoso sexual laboral, a violencia sexual, etcétera. Entonces, la empresa puede pensar, uy, bueno, vamos a mejorar infraestructura, horarios de trabajo. Entonces, yo creo que un ejercicio, voy a ser redundante, un ejercicio diligente, oportuno de la debida diligencia, garantiza precisamente que se identifiquen esos riesgos. Y de nuevo, con las dimensiones, con este documento tan importante del grupo de trabajo de las dimensiones de género. Siguiente pregunta, doctora Nina. ¿Cuáles son las principales afectaciones a las que se encuentran expuestas las mujeres en el marco de las operaciones empresariales? Bueno, de nuevo, esto depende mucho de las empresas. Yo creo que hay una evidencia que es muy importante, y es hay evidencia donde hay más mujeres en los puestos directivos, las empresas tienden a ser más equitativas, ¿cierto? Las empresas tienden a tener menos, precisamente, instancias de violación de derechos humanos de las mujeres. Entonces, yo creo que eso es un primer llamado. Y segundo, hay que mirar la industria. Industrias masculinizadas tienen muchos dilemas en ese aspecto. Entonces, yo creo que aquí el llamado es hacer unos exámenes realmente contextuales, que tengan clarísimo cómo opera dependiendo del sector donde estén, dependiendo de qué tan grandes son, qué tan institucionalizadas son. Siguiente pregunta. ¿Qué consideraciones especiales debe tener la inclusión de la perspectiva de género en el abordaje de la interacción entre empresa y derechos humanos? Qué buena pregunta. A mí me gusta esa pregunta porque eso nos lleva a que algo que tal vez no tuve tiempo de decir en la exposición, y es cualquier ejercicio de debida diligencia o implementación de las dimensiones de género debe tener también una inclusión del enfoque interseccional. Es decir, no todas las mujeres son iguales. No todas las mujeres en las mismas áreas geográficas son iguales. No todas las mujeres, dependiendo de la etnia, la pertenencia étnica, el estrato socioeconómico o la situación socioeconómica, no pongamos el estrato, que es tan odioso el término estrato, tienen las mismas necesidades y los mismos riesgos. Entonces, por ejemplo, hay un tema que ahora el Banco Mundial está trabajando y que me parece un tema muy, muy bonito, que es el tema del transporte. Las mujeres en el transporte y cómo el transporte es una barrera precisamente para la inclusión laboral de las mujeres. Entonces, por ejemplo, las empresas podrían, y yo pues hay ejemplos, de hacer unos exámenes
bastante, digamos, detallados del tema del transporte, cómo influye en la inserción laboral de las mujeres. Y ahí uno ve la diferencia. No es lo mismo una ejecutiva, no una mujer que está en el área directiva, que puede enfrentar otro tipo de discriminaciones, pero que realmente puede ser que el transporte no sea su gran dilema, a otras mujeres que están en otros segmentos de esa actividad empresarial, donde, por ejemplo, en los transportes, y sobre todo si tienen horarios de tarde o muy de mañana, pueden estar expuestas a una serie de violaciones de derechos humanos que precisamente la mujer que está en los cargos directivos no sufre. Entonces, importante, el análisis interseccional. Eso sí, no se puede hacer un balance, una debida diligencia, no se pueden evaluar la regulación, las normas jurídicas que expide un Estado sin tener, no se puede hacer nada de esto completo si no se tiene una perspectiva interseccional. Un agradecimiento muy especial, doctora Lina María Céspedes, por su clara y ponderada explicación sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos y especialmente en la empresa con enfoque de género y los impactos diferenciados de las actividades productivas en las mujeres, todo lo que nos acaba de exponer en esta maravillosa conferencia. De nuevo, nuestros agradecimientos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de nuevo un saludo a la directora y a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, doctora. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.